Este taller lo imparte David Arbesu, que es ingeniero industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, por la UPM, que tiene un doble diploma de Ingenieur ENSTA en París, que lleva 6 años, que ha estado 6 años de ingeniería de nuevos proyectos en Renault, que es donde trabaja ahora mismo. 5 años ha sido responsable del Departamento de Análisis de Costes de Renault en España y que, bueno, con este taller pretendemos identificar las razones y los intereses que justifican la apuesta por el vehículo eléctrico, ver un poco los riesgos y los frenos que hacen que todavía el vehículo eléctrico no llegue al gran público y sobre todo buscar las soluciones, ¿no?, a estos frenos y bueno, que lo que intentamos es hacerlo de una forma amena, abierta, que participéis todo lo que queráis y todo lo que podáis, que aportéis cuanto queráis y que bueno, que David va a intentar también daros respuestas a aquellas dudas que os puedan haber surgido en torno al vehículo eléctrico. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por venir. Es verdad que es una hora un poco después de la comida. Intentaré que no os durmáis. Entonces, bueno, yo es verdad, como nos ha dicho Beatriz, yo trabajo en Renault, ahora estoy más en tema de costes, antes trabajaba más en ingeniería en Francia, pero lo que os voy a enseñar hoy en realidad no es un producto de un trabajo Renault, sino es un producto de un trabajo que hemos realizado con la escuela, con la EOI, sobre un programa que se está impartiendo, que es la primera vez que se imparte, que es un programa ejecutivo sobre vehículo eléctrico. Entonces, un programa donde está dirigido, pues, a profesionales de empresas interesadas en el sector. Entonces, yo soy alumno de ese programa, participamos otros alumnos de empresas energéticas, eléctricas, hay gente de consultorías, hay un poco gente de distintos sectores. Y entonces esto que os voy a enseñar hoy es el resultado de un taller, de un foro que hemos organizado en el marco de este programa. Que entonces en la metodología de la EOI hay como unos foros a lo largo del programa donde se presentan trabajos hechos por los alumnos, se invitan gente de empresas para hacer un debate. Entonces este fue el resultado del trabajo que hicimos, donde intentábamos responder a la pregunta de si ha llegado la hora del vehículo eléctrico de verdad. Es decir, ¿qué hace que ahora sí funcione y otras veces que se ha hablado de vehículo eléctrico, que ha habido intentos de introducirlos en el mercado, se ha fracasado? Entonces, ¿qué es lo que hace que hoy creamos que ya sí que este es el momento de verdad en el que va a triunfar el vehículo eléctrico? Entonces, voy a intentar responder a esa pregunta. No dudéis en interrumpirme, no es una charla tampoco especializada en contenido técnico. Si os interesa alguna cosa, me interrumpís, yo intentaré darle el detalle que pueda, pero que sea algo que no dudéis en interrumpirme. Y entonces, para situar un poquito el contexto del producto del que estamos hablando, os he traído un vídeo, y tampoco no es por querer hacer publicidad, pero os he traído un vídeo que yo creo que muestra muy bien el concepto, una idea muy interesante, ahora os lo comento. You already switched to electricity for many things. So why not for traveling? Renault ZE, 100% electric, 0% emission. Bueno, pues esto es una manera en la que hemos querido, hay muchos anuncios de este estilo, si os dais cuenta hay otros de Nissan que van por el mismo estilo también sobre la Nissan Leaf, y es un poco abrirnos los ojos en el fondo alrededor nuestro. Lo que ha triunfado siempre ha sido la energía eléctrica. Todos los aparatos que llevamos con nosotros en nuestra casa, todo funciona a base de energía eléctrica. Entonces, la excepción, la única excepción, es el vehículo, es el coche. ¿Por qué? Pues por
por los problemas que tiene, de que necesitamos una gran cantidad de energía y que sea móvil y que se mueva con nosotros mientras viajamos. Entonces es el único bien de consumo en el que no se ha podido meter una fuente de energía eléctrica. Entonces, es la excepción. Entonces, voy a buscar el mando. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se ha podido? Es decir, ¿por qué no se ha conseguido meter en el mercado un producto que un usuario esté dispuesto a comprar, que es un vehículo que funcione con energía eléctrica, con una batería? Pues, para empezar, la primera razón es una razón tecnológica, es decir, la evolución ha hecho que ahora mismo tengamos una tecnología de baterías capaz de almacenar una densidad energética suficiente para ofrecer una autonomía, digamos, de un uso práctico, que tenga un sentido práctico el coche. Hasta ahora las baterías pues, no ofrecían esto, entonces teníamos coches que quedaban muy bien en los salones, en las exposiciones, un vehículo eléctrico, pero que en el fondo no tenía un uso compatible con un uso real de una persona, ¿no? Entonces, hoy en día la evolución de estas tecnologías, la tecnología que se impone es la tecnología del ion-litio, consigue densidades energéticas que para un volumen razonable, que puede ser el volumen de un depósito de carburante en un coche normal, para ese mismo volumen conseguimos densidades energéticas que nos dan autonomías en torno a los 180 kilómetros. Es lo que se va comunicando, unos modelos más, unos modelos menos. Esto además, bueno, según unos ciclos de homologación dados, es decir, son medidas homologadas, pero ya conseguimos 180 kilómetros de autonomía, que eso ahora se conseguía, ahora se consigue, antiguamente no se podía. Además, estas baterías cada vez son más baratas, es decir, ya empieza a ser rentable el hecho de querer lanzar un producto en el mercado con este tipo de baterías sin que sea una batería prototipo que cuesta un ojo de la cara y no vas a conseguir que te lo compre nadie. Entonces, la reducción de costes ya ha hecho que las baterías tengan un sentido también dentro del modelo de negocio que pueda ser rentable. Los más mejoras hay los rendimientos de carga-descarga, se pierde muy poca energía cuando se carga y se descarga una batería, es decir, casi toda la energía se convierte en energía útil. Y luego la vida útil, pues las baterías, uno de los temores que puede tener la gente frente al vehículo eléctrico es la batería, ¿no? Cómo se va a comportar la batería a lo largo de su vida. Pues entonces, hoy en día se consigue que esas baterías envejezcan muy bien y las baterías, de hecho, están garantizadas, los fabricantes las garantizan con el vehículo y se garantizan incluso unos niveles de carga mínimos después de 5 años de vida, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta es la gran ruptura tecnológica que hace que ahora el vehículo eléctrico tenga un sentido práctico, tenga un uso práctico. Y es la primera vez que la tecnología disponible permite eso. Antes estábamos simplemente en ejercicios de estilo, ahora ya pensamos que esta tecnología hace que el vehículo pueda ser útil a alguien. Segunda razón que puede hacer a un fabricante meter un vehículo eléctrico en el mercado. Bueno, pues el perfil de movilidad que tenemos. El perfil de movilidad cada vez es más urbano, cada vez la gente vive más dentro de las ciudades y estadísticamente, cuando se mira los perfiles que hay de las estadísticas que hay de movilidad en las ciudades, se ve que el uso que hacemos del coche, finalmente, no hacemos tantos kilómetros al día. Se ha visto que, aquí veis, un 87% de los desplazamientos diarios que hacemos con nuestros coches son inferiores a 60 kilómetros. No hacemos nunca en un día más de 60 kilómetros. Y luego una estadística interesante es que si cogemos todos los coches del segmento B, para que me entendáis, son los Clios, Peugeot 207, 208, etc., esos coches pequeños, que son los que solemos usar para los desplazamientos cortos, el 32% de esos coches nunca, jamás durante su vida harán un viaje mayor de 150 kilómetros. Entonces ya con esto ya vemos que hay un mercado potencial de gente que se mueve de esta manera, o de gente que tiene hoy en día un coche y que lo usa de esta manera, y ese mercado potencial está al alcance del vehículo eléctrico, con las autonomías que tenemos. De hecho, incluso nos sobra, ¿no? Estamos hablando de 180 kilómetros de autonomía, pues nos da perfectamente para hacer este tipo de recorridos. Entonces, no estamos hablando tampoco de un producto que pueda responder a todos los usos imaginables de un coche. No nos podemos ir de vacaciones con él y hacer 500 kilómetros porque vamos a tener un problema de autonomía, que ya hablaremos que puede haber soluciones puntuales para este tipo de desplazamientos. Pero digamos que el coche en sus genes no está preparado para hacer viajes largos. Luego no podemos responder a todos los perfiles de movilidad. Sin embargo, a estos perfiles de aquí sí que se puede responder y hoy en día ya hay un mercado potencial para este tipo de uso. Y ese mercado, lo que vemos también es que es un mercado que
no está estable, sino que es un mercado que crece. Cada vez hay más movimientos, digamos, de gente que se desplaza a vivir en las periferias de las ciudades. Luego las necesidades de movilidad de trayectos cortos diarios cada vez hay más, cada vez hay más, cada vez hay más en las grandes ciudades. Luego es un mercado que, lejos de ir a menos, es un mercado que crece. Entonces, viendo todo esto, dices, pues claro, tiene sentido, podemos meter un coche en el mercado y que alguien se lo piense y que nos lo compre. Tercera razón, las personas, cada vez más, estamos más concienciados sobre el problema medioambiental. Entonces, por supuesto, se sabe, el vehículo eléctrico pues puede ser una parte del problema. El vehículo eléctrico no emite CO2 durante su uso. Luego hablaremos del ciclo de vida porque la generación de energía sí que emite CO2, pero durante su uso es cero emisión de CO2, cero emisión de contaminantes locales, cero partículas, cero NOx. Y bueno, pues entonces hay este ambiente, digamos, de concienciación social que puede hacer que la gente esté interesada en el concepto de un vehículo eléctrico. Entonces eso está de fondo y eso hace que tenga sentido que un fabricante diga voy a introducir un vehículo eléctrico en el mercado. Entonces estaríamos, no os lo he explicado antes, pero la idea es intentar ver cómo conseguimos casar la oferta y la demanda. Es decir, yo puedo poner un coche eléctrico en el mercado, si lo vendo a 60.000 euros, pues muy poquita gente me lo va a comprar. Entonces, ¿cómo conseguimos casar esta oferta y esta demanda? Con estas 3 razones que os he dado, ¿tendría sentido poner el vehículo en el mercado? Solo que ¿a qué tipo de mercado tendríamos acceso? Os he puesto aquí, digamos, el distinto grado de interés / esfuerzo económico que yo estaría dispuesto a hacer como cliente por comprarme un producto. Es decir, hay gente que el coche, que sea eléctrico o no sea eléctrico, le puede dar igual y que solo va a mirar el que le haga las prestaciones que él quiere y que no le cueste más caro. Y luego hay gente muy, muy concienciada, que son los nichos, los early adopters, que llaman en marketing, que es la gente que está apostando por el medio ambiente, que está muy concienciada, que le encanta la tecnología y que en cuanto sale una cosa que huele un poco a ruptura, lo quiere y está dispuesto a pagar por ser de los primeros, ¿no? Pero entonces, ahora mismo estaríamos con estas 3 razones en este mundo, ¿no? En el mundo de, vale, si yo lo pongo en el mercado, es un producto rompedor, novedoso, una tecnología de ruptura, alguien me lo comprará, pero igual no mucha gente todavía, ¿no? Pero claro, los fabricantes tampoco están solos. Es decir, el vehículo eléctrico tiene una característica muy, muy curiosa, que es que es una ruptura tal, no solo a nivel de movilidad, sino a nivel energético, que genera un interés alrededor suyo de muchos sectores, muchísimos sectores. Entonces, antes de seguir, me gustaría también que participarais un poco y así no os dormís. Si me podéis decir, o intentad pensar durante un minuto, de los sectores que puedan estar a favor o interesados en que el vehículo eléctrico triunfe y qué sectores podrían estar al revés en contra. Que no, al revés, no quieren que triunfe el vehículo eléctrico. Entonces, intentad pensar y a ver si me encontráis 3 de cada uno. Los de a favor son fáciles. Entonces, alguien que... Las eléctricas están muy interesadas en que el vehículo eléctrico funcione, porque es un mercado energético al que no tenían acceso. Estaba vedado por una barrera tecnológica. Las eléctricas no generan petróleo. Si de repente todo ese mercado energético, que es enorme, se le abre un pastel de negocio al que no tenían acceso. Luego es un sector muy interesado. Más sectores interesados en el vehículo eléctrico. No tienen por qué ser solo sectores industriales, pueden ser fabricantes de baterías y de componentes, es decir, nuevas tecnologías alrededor del vehículo eléctrico que no existían en un vehículo térmico, que son baterías, componentes electrónicos, electrónica de potencia. Para gestionar la batería hacen falta toda una serie de componentes de electrónica de potencia que un coche convencional no lleva. Entonces, todo eso hay toda una serie de oportunidades alrededor de eso. Entonces, efectivamente, un fabricante de baterías o de componentes electrónicos está muy interesado en que esto funcione. Pero hay más. Están no solo gente que hace negocio, también los poderes públicos, a todos los niveles, los vamos a ver ahora, los vamos a pasar en lista. A nivel mundial, protocolo de Kioto, hasta a nivel local, contaminación del aire y problemas de multas de las ciudades con la contaminación del aire. Entonces, los poderes públicos a todos los niveles tienen mucho interés en que el vehículo eléctrico crezca.
Pero, ¿y alguno que esté en contra? Llevamos 3 a favor. Los mecánicos de los talleres. Hombre, los van a tener, efectivamente, bueno, también hay una cosa, es el vehículo eléctrico todavía queda mucho tiempo hasta que entierre al vehículo térmico, es decir, vamos a cohabitar durante muchos años con las distintas tecnologías. Entonces, el mecánico que solo sabe tratar un motor térmico va a tener que aprender a tratar motores eléctricos, va a tener que, y de hecho, la propia red de los talleres de los fabricantes que estamos lanzando ahora modelos eléctricos, hay un esfuerzo enorme en formación. Porque claro, son unos componentes y unos protocolos de actuación a esos componentes que pueden ser peligrosos. Ojo, que estamos hablando de baterías que pueden ser peligrosas. Entonces hay un esfuerzo en formación en todo lo que es talleres y mantenimiento, efectivamente. Entonces, pero bueno, puede que los pequeños talleres puedan estar en contra. Porque claro, ellos ese esfuerzo les representa mucho esfuerzo en cuanto a equipamiento y tal. Entonces, según a los pequeños talleres no les haga mucha gracia el que de repente todos los coches se pongan eléctricos. Claro. Pero más gente en contra, las petroleras. Es el gran lobby en contra del vehículo eléctrico son las petroleras. Porque lo mismo que las eléctricas ven un negocio enorme que se les abre, las petroleras ven un negocio que lo tenían cautivo, que se les puede escapar. Que lo tenían seguro, es decir, aquí además creciendo tantos coches al año cada vez más, ellos vengan a tener crecimiento, si de pronto ven una amenaza, pues entonces están en contra. Están en contra públicamente, o sea, ellos son muy escépticos cuando hablan de vehículo eléctrico en público, pero sin embargo en privado todos están investigando en tecnología de baterías y en puntos de recarga y de alguna manera intentan también posicionarse frente a los nuevos mercados que se van a poder abrir. Pero efectivamente es el gran sector un poco contrario o que puede presentar una fuerza contraria al vehículo eléctrico. Claro, los fabricantes de tubos de escapes, claro, sí, la gente anti-ecológica, sí. Atropellar. Sí, es verdad. Sí, es verdad, bueno, sí. Entonces, hay dos intereses ahí, efectivamente, que son los fabricantes de componentes muy relacionados con la tecnología térmica o incluso los fabricantes de vehículos que no están en la línea de salida para la tecnología eléctrica. Es decir, que no han invertido a tiempo, ahora de pronto ven que esto se está moviendo y les ha pillado con 3 años de retraso y ahora mismo no tienen línea de producto con una variante eléctrica, ¿no? Entonces, la gente que es muy crítica en público y que dice que no esto no está maduro, las baterías son Entonces, entonces son aquellos que no tienen esa tecnología también están en contra. El tema de los peatones efectivamente es un riesgo, pero bueno, es un riesgo muy menor porque ya se está hablando de poner algún tipo de señalización acústica para evitar estos problemas. Es verdad que hay un cambio de hábitos y en el fondo del vehículo eléctrico hay bastantes cambios de hábitos alrededor, no solo el peatón, efectivamente, que está acostumbrado a escuchar un ruido de motor, pues ya no lo va a escuchar o va a escuchar otro ruido. También el conductor tiene que ser consciente de que no tiene ese ruido y cuando conduce y se acerca a un paso de peatones o a un cruce, pues tiene que ser consciente, tiene que cambiar su hábito de aproximación también. Entonces, bueno, pero bueno, son intereses no tan importantes. Pero bueno, el mensaje al final sí que nos han salido bastantes, pero el mensaje que yo quería presentar es que en el fondo hay muchos más intereses a favor. Se nos ha olvidado uno muy importante en las administraciones, que es la dependencia energética. Los gobiernos, y el caso de España lo vamos a ver después también, tenemos un gran problema de dependencia energética exterior, porque dependemos demasiado del petróleo y no producimos petróleo en interno, entonces tenemos una balanza energética malísima. Hay otros países como el ejemplo de Israel que ponemos nosotros porque Israel está intentando equipar toda su flota de vehículos eléctricos para depender cero del petróleo. Y está invirtiendo muchísimo y Israel es uno de los principales clientes de los primeros modelos eléctricos que estamos sacando. Entonces esa dependencia eléctrica también es un interés muy fuerte que juega, esa dependencia energética, perdón, que juega a favor del vehículo eléctrico. Pero en el fondo hay muchas más fuerzas a favor que en contra. Las fuerzas en contra son resistencias al cambio sobre lo ya establecido.
y sobre lo que hay ya un negocio. Entonces, esas son las fuerzas que están en contra. Las fuerzas que van a favor son las fuerzas que intentan un cambio de modelo actual, ganando en cuanto a sostenibilidad, en cuanto a equilibrio energético y en cuanto a hacer una solución mejor de la que hay hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, esta es la teoría. Entonces, ahora vamos a ir, voy a intentar plasmar el mapa de intereses que juegan y que juegan de tal manera que consiguen al final acercar la oferta a la demanda o la demanda a la oferta, que también puede ser. Entonces, hemos hablado de él, el regulador internacional, las administraciones internacionales, ¿no? Hay un contexto internacional de medio ambiente muy concienciado y por lo menos lo intenta, marcando unas pautas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos los compromisos internacionales en cuanto a emisiones de CO2, el famoso protocolo de Kioto. La Unión Europea lo ha firmado y tiene un compromiso país por país sobre reducción de emisiones de CO2. Entonces, es un contexto donde todo el mundo intenta reducir las emisiones de CO2. El sector del transporte es culpable del 12% de las emisiones de CO2 en la Unión Europea. Luego es un eje principal que tratar para reducir las emisiones. Y la Unión Europea no solo debe cumplir el protocolo de Kioto de 2012, y parece que lo vamos a conseguir, sino que además está comprometida con lo que va a pasar después. Sabéis que acaba de empezar la conferencia esta en Durban. La Unión Europea ya ha tomado un compromiso por sí mismo de reducir el famoso compromiso 20-20-20, seguramente habéis oído hablar, de reducir un 20% suplementario las emisiones de CO2, y está intentando que el resto de países adopten compromisos similares. Entonces, este es el contexto global, es decir, hay una dirección muy clara de reducir las emisiones de CO2. Al mismo tiempo, se intenta fomentar que haya una eficiencia energética. Más ahora en época de crisis, todo el mundo está ya concienciado de la necesidad de hacer una movilidad energéticamente eficiente. Y también sobre su sostenibilidad. La sostenibilidad es un tema muy serio, es decir, el crecimiento, ahora es verdad que en Europa estamos un poco estancados, somos un mercado automovilísticamente hablando saturado, tenemos una tasa de motorización que está en torno a los 500 vehículos por cada 1000 habitantes, pero claro, hay otros países que están en vías de desarrollo, y se ve muy mal, me vais a perdonar, pero aquí tenéis las curvas de previsión de aumento de tasa de motorización en los grandes países que están con mucho crecimiento, que son China, India, Rusia, Brasil, etc., ¿no? Entonces, estos países se mueven hoy en día en unas tasas de motorización donde antes yo os he dicho 500 por 1000, ellos están entre 20 y 40 coches por 1000 habitantes. Y les encantaría estar en las mismas tasas de motorización que nosotros. Todavía no pueden, pero van a ir pudiendo. Y van a ir pudiendo muy rápido. Y entonces, el crecimiento del mercado automovilístico mundial, que se va a hacer en esos países y no en Europa, va a ser exponencial. Entonces, ese crecimiento, ¿sobre qué modelo se va a basar? Sobre el modelo que conocemos, donde los vehículos térmicos, por muy eficientes que se vayan haciendo, cada vez consumen menos los coches térmicos, ¿eh? Tampoco hay que echar todo sobre lo que la tecnología térmica ha mejorado mucho, pero bueno, aún así no es capaz de absorber todo este crecimiento que vemos aquí. ¿Va a haber petróleo para todo este crecimiento? Pues bueno, se ha hablado muchísimo, yo os pongo aquí unas cosas que nos comentaron en el curso, sobre las extrapolaciones que se hacen a 2030, es que poco a poco las reservas que se conocen se van a ir agotando y se va a tener que buscar nuevas reservas, que hay. O sea, no es que no haya petróleo, habrá petróleo, solo que hay que invertir mucho a buscarlo, cada vez es un petróleo más difícil de encontrar, más difícil de extraer, ya no son el petróleo fácil que encontrábamos, luego su coste no va a ser el mismo tampoco, si hay más inversiones que hacer. Es decir, todo va en el sentido de decir, este crecimiento, si lo basamos única y exclusivamente sobre una tecnología térmica, no es sostenible. Entonces, bueno, todo esto hace que la Comisión Europea piensa y dice, tenemos que hacer algún tipo de normativa para los fabricantes de coches, para que hagan esfuerzos en reducir sus emisiones de CO2 y para que inviertan en tecnologías que sean mucho más eficientes en emisiones. Entonces, fabrican esta normativa de emisiones de CO2 para los fabricantes. Entonces, a ver cómo os lo explico. Se generan una serie de puntos de transición que se corresponden con años. Entonces, ya se obliga que para 2016 las emisiones medias ponderadas de todos los vehículos que venda un fabricante en Europa, es decir, coge todos los coches que vende, cada uno emite 120 gramos de CO2 por kilómetro,
o sea, sumo todas las emisiones de todos los vehículos y lo divido por el volumen de cada vehículo que he producido. Y te sale una media ponderada de las emisiones por vehículo. Entonces, si esa media ponderada está por encima del límite que se marca para cada año, tengo una multa. Y no es una multa pequeña, porque si me paso solo de 1 gramo, me van a multar con 5 euros por coche vendido. Que bueno, si vendes muchos coches ya, pues, ya es una multa buena. Pero es que si te vas pasando el 1/4 gramo, ya estamos hablando de 95 euros por coche vendido de multa. Entonces, pues si vendes 2 millones de coches, pues estamos hablando de multas muy, muy disuasorias. ¿Esto qué resultado tiene? Bueno, y luego veis cómo se va decreciendo esta curva de manera brutal. Es decir, ahora mismo, para que os hagáis una idea, un Clio de hace 3 años que emitía 140 gramos de CO2, los Clios que salen ahora con los motores más eficientes consiguen hasta por debajo de 100. Pero bueno, esto lo que hace es, por debajo de 100 no nos vale, porque aquí tenemos que llegar a 95 sobre la media, no solo los Clios, sino que los coches grandes que emiten más también cuentan. Es decir, la media de todos nuestros coches va a tener que emitir menos de 95 gramos por kilómetro en 2020. ¿Esto a qué obliga? Obliga a que todos los fabricantes se pongan a buscar y a invertir en tecnologías que sean eficientes en cuanto a la emisión de CO2. Que puede ser el vehículo eléctrico, pero pueden ser muchas más cosas. Son motores más pequeños para la misma potencia, el downsizing, no sé si habéis oído hablar de los nuevos motores más eficientes que consumen menos y tal. Entonces, tecnologías que antes los fabricantes no invertían porque no les salía rentables, porque el cliente le daba igual y porque no había ningún tipo de normativa, pues ahora ya sí que hay un sentido de rentabilidad asociado a invertir en estas tecnologías, porque si no vas a tener una multa muy importante. Pero aquí no acaba la cosa, sino que la Comisión Europea dice, yo pongo este mecanismo para forzar a todo el mundo a invertir, a todo el mundo sobre cualquier tecnología, pero además pongo un mecanismo específico que lo voy a llamar los supercréditos, y este mecanismo lo que hace es que yo voy a dar un bonus, un supercrédito, a aquellos vehículos de ultra baja emisión, que son los que están por debajo de 50 gramos de CO2 por kilómetro. Y a esos vehículos no van a contar por 1, sino que van a contar al principio van a ser por 3,5, y luego ese factor va a ir bajando 3,5, 3, 2, 1, según va pasando el tiempo. Pero al principio, para fomentar las tecnologías de ultra baja emisión, voy a dar un bonus a esos coches. 50 gramos de CO2 por kilómetro no está al alcance de una tecnología térmica, ni siquiera de una híbrida, bueno, dependiendo del grado de hibridación. Pero si miramos, aquí hay una comparativa que hemos hecho sobre un vehículo térmico tipo Megane 1.6 gasolina, uno diésel. Este es el Toyota Prius, el híbrido normal, no el enchufable. Y luego un vehículo eléctrico, y luego ahora os explico los colores, porque entonces en azul tenéis las emisiones de CO2, es el análisis de ciclo de vida del coche. Son las emisiones del CO2 en la producción de la energía, y en azul clarito es las emisiones de CO2 durante el uso. Entonces, el vehículo eléctrico durante el uso, como veis, 0 emisiones de CO2. El problema viene de la generación de la energía, que hoy en día en el mix medio de la Unión Europea, pues bueno, sí que emitimos porque hay mucha generación de energía que se hace con combustible fósil y quemando y emitiendo CO2. Aquí, bueno, está puesto como comparación Francia, donde tiene un mix muy bajo en emisiones porque es prácticamente todo nuclear. Entonces vemos que estos 50 gramos de CO2 por kilómetro, que es solo la parte azul clarito, cuidado, pues el único que hoy en día es capaz de hacerlo es la tecnología 100% eléctrica. Es decir, lo que nos está diciendo desde la Comisión Europea es discrimino un poquito por tecnologías y doy un plus a aquellos fabricantes que se metan en la aventura del vehículo eléctrico. Y además, aquellos que lleguen pronto van a disponer de una ventaja competitiva frente a los demás. Porque además funciona un poco como los créditos, es decir, si tú vas sobrado con respecto a la norma, puedes asociarte con otro fabricante y hacer la media con él para que a él no le cueste y entonces tienes un beneficio. Entonces, bueno, da un bonus a aquellos fabricantes que de verdad se metan en el vehículo eléctrico pronto, ¿no? Entonces, esto es lo que hace Europa. Entonces, ¿qué es lo que consigue Europa? Por un lado, bueno, todas las preocupaciones que tiene, las normativas de emisiones de CO2 que hay que cumplir.
Pero no solo están ellos, sino que por otro lado tenemos al regulador nacional. El regulador nacional se encuentra en el mismo contexto de emisiones de CO2, él está obligado como país a reducir sus emisiones de CO2, pero además piensa y dice, pues a mí es que esto me interesa por muchas más cosas, como hemos dicho antes. La reducción de la dependencia energética. En España, 48% de la energía primaria que consumimos viene del petróleo, 48%. De ese 40, y luego el 41% de la energía final lo consume el transporte, es decir, todos los medios de transporte. Entonces, bueno, el resultado al final es que en cuanto a dependencia energética, de todo el mix español dependemos un 79% del exterior, del cual 48% es petróleo puro y duro. No producimos petróleo en España, tenemos que comprarlo y dependemos de eso. Entonces eso es malo porque eso nos merma en competitividad y nos expone a muchísimos riesgos de cambios de divisas. No es sano para el balance, para la balanza de pagos de España. Entonces, pero pensando, se dice, la Administración Nacional dice, pues todo esto es una tecnología nueva, ¿no? Estamos hablando tanto de cambio de modelo productivo, de cambiar del ladrillo por otra cosa. Pues joder, esto es una oportunidad de posicionarse en una tecnología totalmente nueva y que está por descubrir. Entonces, el vehículo eléctrico es un vector de innovación a muchos niveles, no solo en el vehículo en sí, que por supuesto están las baterías y está todo esto, sino por todo lo que abre de posibilidades alrededor en cuanto a tecnologías de la información, en redes inteligentes, en todo, digamos, todo lo que entra nuevo con el vehículo eléctrico sería una oportunidad en fomentar la I+D+I y estar bien posicionados en tecnología en España. Entonces esto lo piensa. Sí, dime. En el coste de producción, pues si sacamos la batería, el coche eléctrico es mucho más sencillo que un coche térmico. Porque un motor eléctrico no tiene nada. O sea, el motor eléctrico, ya sabéis, en contenido de piezas no tiene nada. Un motor térmico es mucho más complicado, con muchas más piezas de fricción, con muchas más piezas móviles, hace falta aceite para lubricarlo, hacen falta filtros para limpiar el aceite. O sea, el coche térmico en el fondo es muy complicado, el motor térmico. El coche eléctrico, yo te digo, si sacamos la batería, es mucho más barato, mucho más sencillo, con menos contenido. Por lo tanto, es un hándicap a favor del coche eléctrico, ¿no? Para la producción del coche eléctrico, que al final las empresas que se dediquen a la producción en masa de coches eléctricos, al final lo que son los costes de producción serán mucho más baratos que los... Por eso te he dicho, si quitamos la batería, el problema es que cuando metemos la batería, las baterías hoy en día, a pesar de que han mejorado mucho su coste, siguen siendo muy caras. Siguen siendo muy caras y de hecho eso es lo que explica, luego hablaremos del tema del precio, es lo que explica que hoy en día si te quieres comprar un coche eléctrico es más caro a la compra por la batería. El resto, ya te digo, es mucho más sencillo. Toda la mecánica, todo lo demás es mucho más sencillo. Pero la batería hoy en día, pues también por culpa de los pocos volúmenes que se hace, es decir, el momento en el que el volumen de la batería ya se haga más largo, se conseguirán mejores costes. Pero luego hablamos del tema de los costes. Yo esto más que nada es sobre la inversión en tecnología. La inversión en tecnología es una oportunidad para que España esté bien posicionada en estas nuevas tecnologías que se abren. Y esto pues se da cuenta el regulador nacional. Más cosas que se da cuenta, dice, pero vamos a ver, yo toda esta energía que yo estaba chupando del petróleo, yo tengo ahora mismo una potencia instalada en mi sistema eléctrico, que no sé si sabes, está dimensionada para las horas de máximo consumo, que son las horas de pico, que es cuando todo el mundo llega a casa por la tarde y enchufa todo y está la calefacción y está todo. Entonces yo tengo mi sistema eléctrico dimensionado para estas horas de pico y luego tengo pues, el famoso valle, que es por la noche, cuando nadie consume y bueno, pues toda esa potencia instalada no me vale, no la puedo hacer funcionar porque no hay demanda. Entonces dicen, pues esto podría ser una oportunidad. Es decir, sin ninguna inversión suplementaria en cuanto a capacidad instalada, si yo consigo desplazar la demanda energética del desplazamiento de coches hacia las horas valle, yo voy a conseguir llenar mis horas valle de demanda, producir energía mucho más barata, llenar mejor mis instalaciones, luego repartir mejor mis costes fijos y hacerlo mucho más barato y tener una eficiencia del sistema energético mucho mejor.
Entonces, esto es una oportunidad muy grande para usar esta red en el horario valle, ¿no? Entonces, la condición es evitar las recargas en hora punta, claro, es decir, esto no sirve de nada si yo llego por la tarde y directamente enchufo mi coche. Entonces, bueno, hay maneras de incentivar, como las tarifas, supongo que sabréis, las tarifas estas nuevas que han salido ahora, la tarifa Supervalle, que su sentido es incentivar a que las recargas de vehículo eléctrico se hagan en las horas de valle. Durante el día, si tiene un coche, tiene una autonomía, pero se precisa cargar en el sistema que ya existe, va a tener que hacer un acréscimo, ¿no? Como también una inversión en la moradía, en los edificios, para Sí. recargar, ¿no? Claro, entonces ahí entramos en el tema de los puntos de recarga. Entonces, en el fondo se habla mucho de los puntos de recarga, luego hablaremos nosotros también sobre el punto de recarga en la calle, el punto de recarga rápida. Nosotros lo que pensamos es que el punto de recarga rápida es una carga de emergencia. Es decir, el 95% de las cargas se van a hacer en casa, en la casa de cada uno, que ahí sí que tendremos nuestro punto de recarga, que es donde va a dormir el coche. La carga en itinerancia solo tiene sentido, o bueno, puede que sea también en el punto, en el trabajo de la persona. Si son flotas, el punto de recarga puede que sea en el trabajo, ¿no? Pero vamos, es donde duerme el coche. Entonces eso, la recarga va a ser fundamentalmente en su punto habitual, y las otras recargas van a ser de emergencia, de pues mira, me ha surgido un imprevisto, estoy muy justo de autonomía y pues mira, hay un punto ahí de recarga, me pongo, pago lo que sea y así me voy tranquilo. Pues, claro. Al principio, claro. Lo más seguro es, hoy en día, yo me pongo en el ejemplo, y es lo que pasa de verdad. Si una persona hoy en día su coche duerme en la calle y se quiere comprar un vehículo eléctrico, va a entrar en el concesionario, va a discutir un poquito con el comercial y el comercial le va a recomendar que no se compre un coche eléctrico. Es decir, hoy en día el coche eléctrico no responde a todas las necesidades de todo el mundo. Entonces, si no tienes tú la posibilidad de recargarlo en tu casa, porque no tienes garaje, aunque sea comunitario, sino que duerme en la calle y no tienes un punto justo ahí para ti, pues el vehículo eléctrico hoy en día no responde a tus necesidades. Entonces, eso hoy en día el comercial lo que va a hacer es pues, intentarte vender un térmico, porque el eléctrico todavía prefiere no vendértelo a que dentro de un mes vengas quejándote, diciendo que no tengo dónde recargar mi coche. Es decir, el problema del vehículo eléctrico no solo es de perfil de movilidad, sino de accesibilidad a un punto de recarga. Hace falta tener accesibilidad a un punto de recarga. Pero entonces, pero aún así, es decir, si nosotros conseguimos tener un parque suficiente funcionando con posibilidad de acceso de recarga por la noche, esto es una oportunidad muy importante para la eficiencia del sistema eléctrico en general. Conseguimos demanda energética allí donde hoy en día no hay y conseguimos un uso mucho más eficiente de nuestro sistema eléctrico. Entonces, es curioso ver cómo en un solo objeto confluyen una multitud de intereses muy variados, ¿no? Entonces, todos estos intereses al final terminan en el plan de estrategia integral, que seguramente habréis oído hablar, que es el plan que impulsa desde el Ministerio de Industria, con un objetivo de fomentar el vehículo eléctrico, unos objetivos muy ambiciosos que al final no se van a conseguir porque bueno, ha habido entre medias todo el tema de la crisis y que se ha frenado y que bueno, de todas maneras los fabricantes han llegado un poco más tarde al mercado de lo que se preveía y no había demanda, no había oferta, es decir, todavía no había modelos que comprar. Entonces, bueno, los objetivos del plan que pensaba que en 2014 tuviéramos 250.000 vehículos eléctricos, pues ahora yo creo que hemos perdido entre 1 y 2 años en este plan, ¿no? Pero bueno, es un plan integral que se pensó no solo voy a dar ayudas a la compra y ya está, sino que se pensó de manera integral con todos los sectores, con el sector eléctrico, entonces intentando dar respuesta a todos los frenos
que podría haber en la implantación del vehículo eléctrico con distintos ejes de acciones. Entonces, fomento a la demanda, pues sí, subvenciona la adquisición, porque todavía son productos que son caros. Entonces, para ayudar a la gente a decidirse, voy a dar una subvención a la compra. Entonces, es el plan que hay ahora, que se ha prolongado hasta el año que viene y que da una subvención a aquel que se quiera comprar un vehículo eléctrico. Industrialización e I+D+I, ha habido todo un plan de ayudas y de subvenciones a tecnologías relacionadas con el I+D+I, allí donde un fabricante de coches, como ha sido nuestro caso, que vamos a producir un vehículo eléctrico en la fábrica de Valladolid, pues entonces hemos entrado formando parte de esto y nos han ayudado a hacer las inversiones necesarias para adquirir esa tecnología que es específica al vehículo eléctrico en cuanto a la producción. Por ejemplo, nosotros ensamblamos los módulos de baterías en Valladolid. Y no solo los fabricantes, sino los fabricantes de componentes también. Hay muchos fabricantes de componentes que están invirtiendo mucho en posicionarse en este tipo de tecnologías. Y bueno, pues proyectos de investigación con universidades sobre baterías, en fin. Entonces aquí hay toda una línea de fomento al I+D+I. Todo lo que gira alrededor de la infraestructura de recarga y gestión de la demanda energética. Aquí es todos los postes, el plan Moveles, supongo que habréis oído hablar también de todos los planes que ha habido de instalación de postes de recarga, de ayuda a las infraestructuras. De aquí salió la tarifa de acceso Supervalle, dialogando con las eléctricas, pues se instauró, ya es una realidad, ya está instaurada esta tarifa. Y luego pues acciones transversales de normalización, hay todo un marco regulatorio y normalizador de estos nuevos componentes que hay que hacer, es decir, un punto de recarga doméstico que tiene que cumplir para que sea seguro, pues todo eso no existía, entonces había que hacer toda una serie de normativas, etcétera. Cómo se homologa un vehículo eléctrico, en fin, todo lo que giraba alrededor de la normativa del vehículo eléctrico. Entonces, bueno, todo esto que hemos dicho, este plan integral, ¿qué efecto tiene? Es decir, un poco presionados desde Europa los fabricantes para que esto funcione y viendo los intereses que tiene el regulador nacional, se genera este plan integral que el efecto inmediato que tiene es bajar la barrera de acceso al vehículo eléctrico mediante todas estas subvenciones y hacer que nos aproximemos a un tipo de cliente ya no tan entusiasta que está dispuesto a pagar lo que sea, sino que ya empieza a ser una compra un poquito más racional, con unos costes de acceso más racionales, y nos podemos ir dirigiendo poquito a poco a un sector y a un mercado un poco más amplio. Nos vamos acercando a, digamos, el escalón siguiente, que sería los usos profesionales o las flotas. Pero esto no acaba aquí. Siguiendo la línea de las administraciones, tenemos también el regulador local, la administración local, que tiene un problema y cada vez mayor, que es la contaminación del aire. Entonces, supongo que lo sabéis, las emisiones locales son un problema en las zonas urbanas. Hay una relación directa, y se ha hablado aquí en otros foros ya de la relación directa que hay entre los contaminantes locales y los picos de muerte de poblaciones sensibles. Entonces, estas grandes ciudades, por mucho que lo intentan, o dicen que lo intentan, no consiguen cumplir con las normativas de calidad de aire europeas, se exponen a multas muy fuertes. Y bueno, pues frente a todas las acciones posibles, hay un montón de acciones posibles, los planes de calidad del aire que se están saliendo de cada una de las ciudades, pues dentro de todas esas combinación de soluciones, el vehículo eléctrico, pues se han dado cuenta de que puede ser una parte de la solución, porque emite cero emisiones de contaminantes, además no hace ruido, en fin. Si consiguieran reemplazar una parte de la flota térmica por flota eléctrica, se conseguiría una reducción de las concentraciones de emisiones que puede ser importante. Y aquí, bueno, aquí veis pues las estadísticas que hay de las horas punta y las mediciones que hay de NOx y de contaminantes que, bueno, pues que siguen una relación unívoca, ¿no? Entonces, claro, en las administraciones locales se dan cuenta de esto y se me ha quedado enganchado. No sé si es la... Y entonces, bueno, pues esto, las administraciones locales, ¿qué margen de acción tienen? Pues pueden dar incentivos. Dan incentivos locales, cada una puede optar por la solución y el menú de incentivos que más le convenga, ¿no? Pero entre todo el menú pues hay pues el estacionamiento gratuito, como se ha hecho en Madrid. Los coches eléctricos pueden aparcar donde quieran, no pagan el parquímetro. Pues es un incentivo que para aquella persona que a lo mejor hace unos repartos o que va cambiando un comercial, que va cambiando de sitio, pues a lo largo del día le puede resultar una economía importante. Zonas de estacionamiento reservadas,
acceso a zonas residenciales para carga y descarga, zonas que están normalmente solo acotadas, o zonas de baja emisión, pues estos vehículos eléctricos sí que les dejan pasar. Se les reducen los impuestos de circulación, de matriculación, hay incentivos a la compra para profesionales, por ejemplo, para los taxis, carriles reservados, en fin, habría toda una infinidad de posibles incentivos que se pueden hacer desde la administración local para promocionar el vehículo eléctrico. Y de hecho, pues hay cosas que ya hoy en día son una realidad. Entonces, esto... Ay, no sé si es la pila o algo, pero está... Entonces, todo esto tiene como consecuencia... No va. Bueno, pues todo esto tiene como consecuencia el que estos incentivos locales tienen su peso en la decisión de compra de la persona y acercan una vez más la oferta de la demanda. Es decir, pues todo esto hace que dentro de la balanza de la decisión de compra que yo tenga que hacer empiece a pesar un poquito cada vez más el vehículo eléctrico, ¿no? Entonces, dentro de esa balanza, ya que hablamos de la balanza, que va, ya no va, creo que sea... Ah, sí. Pues, ¿me lo vas pasando tú? Vale, pues dale. Dentro de esa balanza, lo que estamos viendo, y cada vez lo vemos más con la crisis, es que se va viendo dentro de las razones de compra. La compra de un coche es siempre una decisión donde intervienen muchísimos factores, ¿no? Muchos son racionales, otros son irracionales. Es decir, yo compro un coche porque me encanta y no sé decirte por qué, pero me gusta. Eso es un argumento irracional. Pero hay otra gente, y sobre todo si vamos al mundo de las flotas y los profesionales, donde la decisión de compra es el resultado de un estudio de rentabilidad. Entonces, la compra racional, donde interviene la noción de lo que llamamos el TCO, que es el Total Cost of Ownership, es el coste total de uso, de explotación del coche, ¿no? Donde interviene no solo la inversión inicial, que es la compra, sino todos los costes que yo voy a ir teniendo mes a mes con este coche. Entonces, esta compra racional, dentro de las razones de compra, cada vez tiene más peso, tanto para particulares como para profesionales. Que puedo dar... vale. Mira qué bien. Pues a ver si la rompo. Bueno, entonces, el coche eléctrico en este sentido es una cosa un poco rara porque se sale de lo que conocemos de un coche convencional, su estructura de costes no tiene nada que ver. Es decir, por un lado, es mucho más caro a la compra. Si nos vamos a comprar un coche eléctrico, pues seguramente nos cueste el doble que un coche convencional. Si vemos los ejemplos ahora del Peugeot Ion, pues lo miras, son 30.000 euros. Entonces, pues ese mismo coche en térmico, pues a lo mejor lo consigues por 15. Entonces, a la compra es 2 veces más caro. Sin embargo, al uso tienes muchos elementos a favor del coste al uso. Es decir, la energía es mucho más barata, es del orden del 5% más barata, la energía eléctrica comparada con el petróleo. Los impuestos, pues ya hemos dicho, hay un montón de exenciones de impuestos sobre el vehículo eléctrico. El mantenimiento es mucho más barato en un vehículo eléctrico. No hay cambios de filtros, no hay aceites, no hay piezas que se desgasten. El vehículo eléctrico es una máquina extremadamente fácil mecánicamente. Entonces, el mantenimiento estimamos nosotros que es como un 20% más barato. El seguro, dependiendo, el seguro es más barato dependiendo de la modalidad de venta. Es decir, hay 2 modelos de negocio, ahora luego os lo enseño. Es el de venta de coche más batería, y luego el otro modelo que, por ejemplo, Renault hace, que es vende el vehículo pero hace un renting sobre la batería. Entonces, al tener en renting la batería, sacas a la batería del problema y, por ejemplo, el seguro es más barato. Porque en la batería ya la tienes asegurada por el renting, entonces el asegurador se olvida de la batería. Entonces, el seguro puede ser un 20% más barato que el de un coche convencional. Pero bueno, eso es particular al modelo de negocio de Renault. Y luego todos los incentivos locales que hemos visto antes. Si yo me sale gratis el parking, si yo me dan una tarjeta para pasar a las zonas residenciales, etc. Entonces, esto por un lado. Por otro lado, yo cuando decido mi compra e intento calcular el coste total de mi coche térmico, hay una variable de incertidumbre brutal que es el coste del petróleo. Es decir, ¿qué evolución va a tener el petróleo en los próximos 10 años, ¿no? Pues hay una gráfica muy interesante que nos enseñaron durante el curso y que la he utilizado, que es la correlación que hay
entre el índice del barril de petróleo y el interés del público por el vehículo eléctrico medido en búsquedas en Google. Entonces, la correlación que veis aquí, que es prácticamente de 1. Entonces, es muy curioso que cuanto más sube el coste del barril, la gente más se interesa y pide información y busca información por Internet sobre el coche eléctrico. Entonces, está muy claro que la evolución que pueda tener el barril de petróleo en el futuro es un condicionante de éxito del vehículo eléctrico, ¿no? Entonces, bueno, esta compra racional cada vez entra más en las razones de compra del cliente. Y luego, pues lo que os decía, modelos de negocio innovadores, hay una barrera muy clara, es el precio de compra. Si tú vas y ves que te cuesta el doble, pues tampoco te vas a poner a hacer cálculos de rentabilidad con retornos de inversión, valores actualizados. Pues un cliente normal eso no lo maneja. Uno de flota a lo mejor más, pero un cliente normal eso es una barrera importantísima. Entonces aquí ya entra la imaginación, es decir, se pueden generar modelos de negocio, como el que os comentaba del renting de la batería, que es el gran problema de coste del vehículo eléctrico. Entonces, si yo quito el problema de la batería y lo aparto a un lado, tengo un precio de compra mucho más bajo a cambio de un renting todos los meses. Entonces, bueno, pues al final es lo comido por lo servido, pero psicológicamente ya ha bajado la barrera. Entonces, ese es el modelo de negocio que innova, que no existía hasta ahora en el mercado del automóvil y que se está empezando a introducir y que yo pienso que va a acabar generalizándose. ¿Por qué? Porque frena esos dos frenos, que es el precio más caro a la compra y la incertidumbre sobre la batería. La batería todavía es una cosa que dices, ya, pero es que esta batería yo me la compro ahora y dentro de 5 años, ¿cómo va a estar? Y si yo luego quiero vender mi coche después de 4 o 5 años, si la batería está mal, ¿quién me va a comprar a mí el coche de segunda mano? Si la batería está hecha unos zorros. Es decir, todos esos riesgos asociados a la tecnología de la batería, que es muy desconocida todavía, son un freno. Mientras que si hacemos un renting, a mí me da igual. Que la batería está mal, como no es mía, si se rompe, me ponen otra. Que yo lo vendo a otro y al otro se le rompe, le ponen otra a él también, porque no la tengo en propiedad. Entonces, todos los riesgos de valor residual, todos los riesgos de garantía, de envejecimiento, de pérdida de capacidad de recarga, me los quito de en medio con este modelo. Pues eso, lo que os estaba diciendo. Con eso conseguimos tener psicológicamente un precio de compra comparable al del vehículo convencional. La batería está garantizada de por vida. El riesgo sobre el valor residual lo soporta el fabricante. A mí me da igual. Y luego además, y esto ya es más pensando en el negocio del fabricante, esa relación mes a mes, yo cuando compro un coche, yo voy al concesionario, me lo compro, es mío y ya está. Yo ya no vuelvo a ver al fabricante a no ser que tenga que ir a hacer una revisión. Si voy al concesionario de la marca y ya, y mi relación comercial con el fabricante se acabó. Si yo estoy en una solución de renting, yo todos los meses tengo una relación comercial con el fabricante. Entonces esto abre una puerta a un montón de modelos de negocio posibles, que por ahora se están explorando poco a poco, que es comercializar servicios asociados. Es decir, yo el renting de la batería lo puedo asociar, como estamos haciendo ahora, con un seguro de asistencia en carretera. O puedo asociarlo a un seguro del vehículo a todo riesgo, entonces incorporarlo en el pago mensual. Entonces, bueno, abre toda una serie de posibilidades a modelos de negocio alrededor de ese renting, ¿no? Entonces, bueno, esto, digamos, el hecho de que cada vez nos pensamos más las decisiones de compra pensando con los costes totales y el hecho de que se generen modelos de negocio que bajen las barreras, ya atravesamos la línea de la compra del profesional, intentamos acercarnos ya al mundo del particular. Es decir, que para que a un particular le resulte fácil la decisión de compra de un vehículo eléctrico. Entonces, todo esto que intentamos poner en el paquete, intentamos acercarnos ya al particular, a la persona que le tiene que apetecer el vehículo eléctrico. Entonces, pero esto no se queda aquí, sino que luego hay los demás sectores que todavía no hemos hablado de ellos y que comentábamos antes que puedan estar interesados aquí. Entonces, el primero es las TICs. Las TICs, todo lo que gira alrededor de la tecnología de la información y de la electrónica. Entonces, ¿cuál es el rol que pueden jugar las TICs en el vehículo eléctrico? Si nosotros simplemente sustituimos un coche térmico por uno eléctrico que hace lo mismo, no estamos añadiéndole valor al concepto de vehículo. Es decir, el vehículo no me hace ni más ni menos que el que yo ya tenía, que era térmico.
Sin embargo, si rodeamos a este vehículo, que de por sí va a tener que estar enchufado todas las noches, de una serie de servicios que no existen en el vehículo térmico y de posibilidades de comunicación entre el usuario y el vehículo y la infraestructura de recarga, el propio fabricante puede tener datos de cómo va la carga de la batería, el que yo desde mi smartphone pueda programar la calefacción para que al día siguiente mi coche ya esté caliente mientras está todavía enchufado y no chupe energía para calentar el habitáculo desde la batería cuando ya me haya ido. Toda esa serie de nuevas posibilidades de interacción y de nuevos servicios de valor añadido alrededor del vehículo eléctrico se pueden generar. Y eso el vehículo térmico no lo tiene. Entonces, ese es el rol que puede jugar las TICs. Alrededor de todo esto hay un montón de oportunidades de negocio. Es decir, aquellos que se quieran meter en sistemas de comunicación a distancia, pues los puntos de recarga que se comuniquen entre ellos para poder saber a quién refacturan. Es decir, toda una serie de equipamientos que ahora no existen y que se pueden desarrollar y que pueden ser oportunidades de negocio. Las redes inteligentes, el poder gestionar la demanda de manera inteligente en las redes eléctricas, que eso está ahora también muy... hay muchísima inversión sobre ese tema. Los puntos de recarga, las interacciones con el usuario, lo que decía de los smartphones, el yo saber mirando mi smartphone cómo va mi autonomía desde mi puesto de trabajo, por ejemplo, en fin, es posibilidades todas las que queráis. Abre también la posibilidad de gestionar flotas, car sharing, carpooling, el hecho de tenerlos que enchufar, pues ya directamente yo puedo tener lecturas de los kilómetros que he hecho, de cómo está la batería de bien, en fin, abre una posibilidad también de gestión de flotas mucho mayor que los coches térmicos, que tengo que ir a verlo, a ver cuántos kilómetros se ha hecho, apuntarlo, es decir. Entonces, todo esto es el rol que puede jugar las TICs de acelerador, proporcionar prestaciones o servicios novedosos que aporten al valor al cliente y que eso se perciba como algo que el eléctrico lo da y el térmico no, y entonces sea una razón preferente de compra, es decir, algo que me acerque más del vehículo eléctrico que del térmico, ¿no? Entonces, es el resultado, no es tanto... bueno, espera, entonces, otro rol parecido sería el del sector eléctrico. Es decir, el sector eléctrico, aparte de una gran oportunidad de negocio, que como ya hemos dicho antes, es un nuevo sector al que no tenía acceso y que de repente empieza a tenerlo, sin ningún tipo de necesidad de inversiones y mejorando su sistema, la eficiencia de su sistema en general. Esa es la oportunidad del sector eléctrico. Pero ¿cuáles sus oportunidades de nuevos mercados? Son las instalaciones de puntos de recarga domésticos, los puntos de recarga rápida y los suministros a los gestores de carga, que es una nueva figura que se ha creado, que es aquel que compra energía para luego revenderla en un punto de carga, por ejemplo, ¿no? Pero además de esto, al igual que las TICs, las eléctricas, además de beneficiarse de todas las oportunidades, podrían jugar un rol de acelerador ofreciendo también nuevos productos y nuevos servicios que asociados al vehículo eléctrico. Podrían ofrecer packs energéticos, donde está la energía de tu casa más la energía de tu coche, con unas condiciones preferentes. Es decir, podrían intentar comercializar productos y dar productos que añadan valor también al hecho del vehículo eléctrico que el vehículo térmico no tiene. Entonces, el sector eléctrico también tiene ese rol que jugar y esos dos sectores lo que consiguen es que el usuario perciba el vehículo eléctrico como que tiene un plus frente al térmico. No solo hace lo mismo, sino que además tengo una serie de servicios alrededor que el térmico no me los da. Se habla también, por ejemplo, aquí, imaginemos que tienes una batería en tu casa y que la puedes utilizar como un generador eléctrico en tu casa. Es decir, que a ciertas determinadas horas tú sabes que no vas a coger el coche y tu red doméstica, en vez de coger energía de la red, la coge de tu batería, que la has comprado a tarifa Supervalle y la consumes a lo mejor en horario pico. Entonces, toda esa serie de servicios que pueden generarse alrededor del vehículo eléctrico, el térmico no lo tiene. Y luego el último sector son los medios de comunicación. Es decir, de repente esto se ha lanzado y qué tratamiento se le está dando, ¿no? ¿Qué opinión tiene la gente de esto y cómo lo tratan de los medios de comunicación? Pues se le está dando un tratamiento como ruptura tecnológica, un tratamiento muy de alta tecnología. Es decir, cada vez que sale un modelo nuevo se sale en toda la prensa, se habla del iPhone 4 y del modelo eléctrico de Toyota o de yo qué sé. Entonces, hay una asociación de ideas en el vehículo eléctrico en cuanto a ruptura tecnológica y curiosidad que hace que haya una predisposición de la opinión pública hacia este tipo de tecnologías, ¿no? Crea expectativas.
crea debate, todo el mundo habla, ay, pues el vehículo eléctrico funcionará, no funcionará, pues a todo el mundo le gustaría que funcionase. Luego, cada uno tiene su pega, pero es que yo, claro, yo no tengo garaje, bueno, pero a todo el mundo le encantaría que funcionara. Es decir, eso está en el subconsciente de todo el mundo. Y lo vemos todos los días en la prensa, aparecen, hay blogs en todo internet sobre esto, salen, cada vez que hay un nuevo modelo hay informaciones, cada vez que se presenta algo en una ciudad pues aparecen también los políticos, pues eso, se habla mucho y eso es bueno. Entonces, esto de los medios lo que consigue es que, bueno, hay un tema de moda y lo mismo, lo que consigue es acercar al usuario cada vez que tenga curiosidad en acercarse hacia el vehículo eléctrico. Y luego una última razón, que es la imagen de marca, que esto ya es un poquito más sutil y esto tiene que ver con los fabricantes. Es decir, los fabricantes se han dado cuenta de que por primera vez se dan las condiciones de que se pueda crear un segmento nuevo en un mercado que estaba saturado, donde era simplemente renovar los mismos segmentos una y otra vez con nuevos modelos, con pequeñas mejoras tecnológicas y tal, y de repente pues los fabricantes se dan cuenta de que hay un segmento nuevo entero que puede crearse. Y además, no todos estamos llegando al mismo tiempo. Es decir, hay fabricantes que han apostado desde el principio y que han invertido hace ya tiempo y que ahora están lanzándose al mercado, y otros que al principio no se lo creían, entonces han dudado y bueno, y ahora están invirtiendo, pero claro, ya han perdido 3 años. Entonces esto genera una oportunidad brutal para los fabricantes que llegan los primeros, porque no hay marcas premium en el mundo del vehículo eléctrico, está todavía por hacer la marca premium en el vehículo eléctrico. Entonces ahora se va a ver en los modelos que llegan cuál se va a posicionar de una manera mayor o menor. Y esa imagen que se pueda conseguir en ese segmento puede irradiar hacia el resto de las líneas de producto que tenga ese fabricante, aunque sean térmicas. Entonces, la oportunidad de reposicionamiento de imagen de marca que da un segmento eléctrico para un fabricante que llega es muy grande. Entonces, le interesa a ese fabricante que ese segmento funcione y que le beneficie a él en cuanto a imagen de marca, ¿no? Entonces, le interesa al fabricante que esta relación que hemos conseguido llegar a través de muchos esfuerzos de todo el mundo, de los planes de ayudas, de los incentivos locales, de todo el mundo, y que hemos conseguido llegar a tocar el usuario final, lo que le interesa al fabricante es que esto, una vez que se ha hecho el contacto, ya no se rompa. Y que ese segmento se mantenga y que el fabricante esté bien posicionado en ese nuevo segmento. Entonces, bueno, al final hemos llegado a un esquema, como veis, muy, muy complejo, con muchísimos intereses en juego de mucha gente. Pues puede parecer complicado, ¿no? Pero bueno, es lo que es necesario ahora mismo para dar el empujón que hace falta, porque claro, estamos hablando de que hace falta un esfuerzo de ayudas y demás. Esto lo que hace es comprar tiempo para que la tecnología mejore, que hay todavía muchísimo margen de mejora de la tecnología. Sobre el punto duro más importante, que es el coste. Es decir, las baterías tienen que mejorar en 2 ejes, que es el precio, el coste a la compra, y su autonomía, que también hay todavía hay mucho campo que recorrer allí. Entonces, todo este complejo sistema de incentivos hace que hayamos ganado tiempo a la tecnología y que la podamos poner ya en el mercado y que tenga su sentido práctico para alguien, incluso un usuario lambda, que tampoco está dispuesto a pagar más dinero porque su coche sea eléctrico. Entonces, bueno, pues esto es la suma de circunstancias que nos hace pensar, ¿ha llegado la hora del vehículo eléctrico? Pues bueno, pues gracias a la movilización de todo este esquema, por primera vez, que si ha llegado la hora del vehículo eléctrico, ya está. O sea, ya está. Si vais a cualquier concesionario ahora mismo de una marca generalista, ya no estamos hablando de un fabricante perdido en un pueblo de Wisconsin que ha sacado un... No, estamos hablando de marcas generalistas que han invertido en medios de producción industriales masivos, de grandes volúmenes, y que están llenando los concesionarios ya con vehículos eléctricos. Luego ya están, el vehículo eléctrico ya está. Hay inversiones publicitarias muy fuertes. Al principio os he enseñado uno de los anuncios, pero si veis, está en la publicidad del Nissan Leaf por todas partes. Cada vez se habla más de cuando llegue el Opel Ampera. Es decir, se está gastando mucho dinero en inversión de publicidad alrededor de estos vehículos eléctricos. Por lo mismo que os digo, no solo por la venta de vehículos eléctricos, sino por la imagen de marca sobre el resto de las líneas de negocio.
Entonces, todo esto en medio de una gran expectación, que lo que demuestra es la predisposición y la simpatía que hay sobre esta tecnología, y eso es lo del ambiente que hablábamos antes, que está ahí. No es un fenómeno local aislado, tampoco es eso, son 4 locos en California que son unos locos del medio ambiente. No, no, eso es en todo el mundo, lo estamos viendo, en todos los países. Todos los países han seguido el mismo esquema que hemos visto, que está más orientado a España, lo han seguido en muchos países y en algunos incluso mucho más. Daos cuenta, por ejemplo, el caso de Israel. Israel, que lo que quiere es depender cero del petróleo, pues está apostando todavía mucho más fuerte que en España. Entonces, no es un fenómeno local aislado, es un fenómeno global, no hay marcha atrás, estas inversiones se van a continuar. Todos los fabricantes, incluso los que más han tardado en darse cuenta, están lanzándose a hacer líneas de vehículo eléctrico. Luego, cuidado, tampoco estoy diciendo que de la noche a la mañana vamos a reemplazar todos los coches por vehículos eléctricos. Lo que estoy diciendo es que va a haber un principio de nicho de mercado que poquito a poco, según se vaya mejorando la tecnología y se vaya perdiendo el miedo a lo desconocido en cuanto a tecnologías, ese nicho va a ir creciendo, creciendo, creciendo hasta formar un segmento, que tampoco va a ser todo el mercado del automóvil, cuidado, pero va a ser un segmento y que pensamos que puede estar ahí de manera perenne. Y luego, pues eso, no solo es una apuesta aislada por una industria, sino que hay una confluencia de intereses, pues, de las eléctricas y del resto de sectores y de la administración. Entonces, bueno, por todo esto pensamos que sí, que esta es la buena, sobre el papel. Parece que todo está ahí, todos los ingredientes están ahí. Ahora la última palabra, como siempre, la va a tener el cliente que va a entrar a un concesionario y se va a comprar un coche eléctrico o no. Entonces, todo parece pensado para que funcione. Creo que se ha pensado, de hecho, todo bastante bien, de manera bastante global, y ahora es el momento de la verdad y ahora es cuando vamos a ver cómo se reacciona. Tampoco hay que esperar una afluencia masiva, porque se va a hacer poco a poco, pero bueno, pues esto es un poco el resumen de todas las razones, ¿no? Sí, no, sí, simplemente es la batería, lo que hace que sea más caro. Simplemente es la batería, el problema del coste. Que los chinos quisieron robar, la Francia, ¿no? No, es en sí los componentes. Lo importante es que se pudiese utilizar cualquier batería, ¿entendió? Porque yo soy antiguo, del século pasado, cambiábamos peças, con esse carro novo, eletrônico, mais difícil. Mas o carro elétrico não tem segredo. Não tem segredo. Você pode fazer uma adaptação, tu mesmo, se queres, não? Mas, como diz, com a bateria especial, vai ter que casar, esposar com a concessionária. Você compra um Renault, com o Toyota, porque há sistemas diferentes. O Toyota é um sistema assim, Renault. Há que ser mais simples e mais popular, penso. Hombre, idealmente pensando desde el usuario, idealmente lo ideal sería tener una misma batería, un estándar de batería compartido por todos. Pero eso es una utopía total, porque precisamente el secreto está en la batería. Entonces cada fabricante... La autonomía. Sí. Entonces, pues eso. Nada. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, esto es un poco, al final he hablado yo mucho, es un poco el explicaros un poco el contexto sin tampoco entrar mucho en detalles. Frenos los hay muchos. ¿Se pueden contrarrestar? Yo creo que sí. Entonces, también me gustaría sondear un poco vosotros que me digáis qué tipo, hay incluso 3 debates que suelen ser recurrentes, que son cada uno pues su freno de, bueno, pues yo no tengo un punto de recarga accesible, etcétera. Hay un segundo debate también que a lo mejor lo habéis oído hablar, que es entre el híbrido enchufable y el eléctrico puro 100%, ¿no? Pues si queréis también podemos entrar ahí porque hay mucho que hablar de eso. Y luego el tercero es qué pasa si se acaban las ayudas. Es decir, ahora mismo hay un plan de ayudas puesto y uno de los riesgos es hay una crisis brutal, así que todo el mundo se pone de acuerdo y retiran las ayudas al vehículo eléctrico y te quedas ahí con coches mucho más caros que solo te va a poder comprar los entusiastas que habíamos hablado antes, ¿no? Entonces, pues si queréis ahondamos en algún tema de debate o alguno que queráis vosotros. Creo que tenemos todavía 15 minutos. ¿Sí? Gracias. Yo tengo una pregunta para
para ti, David, como representante del sector de automoción. El sector de automoción se plantea el producir vehículos eléctricos que tengan mayor autonomía, que vayan a desplazar el uso del vehículo térmico. O sea, ahora mismo es imposible técnicamente, ¿no? Pero se lo plantea a un medio plazo o simplemente el vehículo eléctrico es como para cubrir un uso específico urbano. Ahora mismo la tecnología que tenemos disponible solo nos permite cubrir ese uso que tú has dicho. De hecho, si te das cuenta, los coches que salen al mercado en 100% eléctrico no son coches muy grandes, son más bien coches que entran por la gama baja, coches pequeños para uso urbano, coches de reparto también, o coches así más lúdicos. Si nos gustaría hacer vehículos eléctricos que cubrieran todos los usos posibles y irnos de vacaciones 500 kilómetros con ellos, claro. Entonces, se está invirtiendo mucho dinero en baterías, no solo en Europa, los fabricantes chinos están invirtiendo barbaridades en tecnología de baterías. Entonces, lo ideal sería conseguir densidades energéticas comparables a las del petróleo y que en ese volumen que te digo de un depósito consiguiéramos autonomía para 500 kilómetros. Hoy en día eso no está tan maduro como para poderlo industrializar ya, pero se está investigando mucho en ello. Entonces, pues planes concretos ahora mismo de que tengamos un vehículo que dentro de 3 años consiga autonomías de 500 kilómetros, no. Eso todavía le queda. Se van a ir mejorando, pero todavía hasta llegar a los 500 kilómetros de autonomía queda. Esa es la barrera que no termina al comprador de... Claro. Yo creo que el día que se consiga eso, el día que se consiga un vehículo eléctrico con la misma autonomía que un vehículo convencional, ya sí que podemos empezar a hablar de reemplazamiento, o sea, de reemplazo masivo de flota térmica por eléctrica. Ahora mismo, si te das cuenta, estamos hablando de que va a haber un segmento, nosotros estimamos que puede ser el 10% del mercado del automóvil, que cubre unas necesidades muy concretas, que son un uso más o menos dominado del coche, de unos desplazamientos al trabajo, de un segundo coche, que no sea el coche principal. Y eso consideramos que es un mercado que puede alcanzar un 10%. Cuanto más evolucione la tecnología de la batería, ese 10% va a ir poniendo a tiro mucho más, o sea, va a ir poniendo a tiro un mercado mucho más grande. O sea que la clave, una vez más, es la batería. Sí, yo por aquí, cuando estabas hablando, estaba haciendo aquí unos cálculos a vuela pluma y me llamaba la atención, teniendo en cuenta así unos datos generales de lo que se puede estar moviendo un coche térmico de un consumo de unos 6 litros a los 100, al precio de hoy del gasoil, que efectivamente es una incógnita que tenemos con la que tenemos que hacer las cuentas, me sale que la rentabilidad para amortizar esos 15.000 euros de sobrecoste que estábamos planteando para un modelo que has comentado está en torno a los 200.000 kilómetros. Entonces, no veo quizá de forma muy directa que el perfil de coches de clase B sean coches que hagan como norma 200.000 kilómetros, pues yo creo que quizás se reserva para otro tipo de coches. Entonces, bueno, no es tanto una pregunta, sino una reflexión. Y luego, esto sí que es una pregunta, me cuesta ver, cuando planteabas detractores y gente a favor o organismos a favor, efectivamente las administraciones en un primer momento pueden venirnos a la cabeza como alguien a favor del tema del vehículo eléctrico, pero creo que se les termina un pastel, que es el pastel de los impuestos, que hasta ahora lo tenían también cautivo y sabían que eso solo iba creciendo, y van a reducir el impuesto del 50% del litro de gasolina a un 5% del de la electricidad. Entonces, mi pregunta es si habéis escuchado o si alguien tiene en la cabeza, porque yo creo que hay alguna cosa he escuchado, el aplicar un impuesto especial a la electricidad cuyo objetivo sea la recarga del vehículo eléctrico, que a lo mejor es otro factor que ponga una piedra más en el camino para impedir que esto acabe de relanzarse. Bueno, en cuanto al tema de impuestos, pues efectivamente, si de la noche a la mañana reemplazamos toda la flota por vehículo eléctrico, el Estado tiene un problema, porque todos esos impuestos que vienen del petróleo y demás, de repente no los tiene y van a tener que sacarlos de otro sitio. Pero eso estamos hablando de un cambio radical de flota de la noche a la mañana. Yo creo que el impacto por ahora, si las administraciones están teniendo tratos de favor fiscalmente hacia estos vehículos, es porque creen que
que son una mejora, pero que para las cuentas hoy en día no son una amenaza porque, ya te digo, 2020, 10% del mercado en ventas. Es decir, la flota será mucho menos. Entonces, bueno, yo creo que ahora mismo el vehículo eléctrico no es una amenaza hacia las cuentas del Estado sobre esos beneficios fiscales. El día que lo empiece a ser, pues la imaginación fiscal no tiene límites. O sea, que seguramente haya impuestos, no lo sé, pero bueno, también depende de lo que queramos fomentar. Es decir, igual el mismo impuesto que le ponías a un coche que emite CO2, contaminantes y no sé qué, no sé cuántos, pues igual no es justo que le pongas el mismo impuesto a un coche eléctrico, sino que bueno, busques otras maneras de recuperar ese dinero, ¿no? Entonces, eso solo, yo creo que ahora mismo a corto o medio plazo no hay un riesgo de ver una fiscalidad agravada del vehículo eléctrico. Y la otra pregunta que me has hecho, lo del el umbral de rentabilidad. Yo ya te digo, los otros modelos no los conozco mucho, el modelo de compra directa, o sea, donde compras coche y batería al mismo tiempo, y además el cálculo de rentabilidad ahí es muy complicado por lo de, te digo, del valor residual, que es el gran problema que tienen las empresas de renting que intentan incorporar en sus flotas vehículos eléctricos, las pasan canutas porque no saben, y nadie sabe decir el valor residual después de 4 años de un vehículo eléctrico. ¿Cómo se va a vender eso en el mercado de segunda mano? Entonces, claro, el cálculo de rentabilidad para un modelo de compra directa es complicado. Nosotros los cálculos que hacemos más sobre el modelo mixto de compra vehículo, renting, batería, efectivamente hay umbrales de rentabilidad que tienes que hacer un mínimo de, pues más allá de, no sé, son 15.000 o sea, a partir de 15.000 kilómetros al año, pues ya empiezas a encontrar un equilibrio. Entonces, sí, efectivamente depende del uso. O sea, alguien que haga muy poquitos kilómetros le va a salir más caro que si los hace a base de petróleo. Pero bueno, pues eso es, cada uno va a encontrar, en las razones de compra, digo, es un equilibrio de muchas cosas. Entonces el coste es una, pero se la puedes bajar esa barrera, igual no hasta equipararla, pero sí para aproximarla y que sea una barrera menos fuerte. Sí, bueno, buenas tardes. Mi pregunta iba más un poquito pues, por la tercera vía, ¿no? Además del coche eléctrico, bueno, enchufable o el híbrido, pues está esta otra tecnología que es los coches de hidrógeno. Entonces, en este sentido, pues sabemos que tiene más autonomía, que la autonomía media ahora mismo de los coches eléctricos está en torno a los 120, pero un hidrógeno te puede alcanzar unos 500 kilómetros de autonomía. Entonces, en ese sentido, no sé si vuestra compañía está trabajando en ello o estáis oyendo que algunas compañías estén apostando por este tipo de tecnología que tiene el problema de la consecución del hidrógeno, pero bueno, con electrólisis se está consiguiendo obtenerla, incluso utilizando fuentes renovables como la solar para conseguir esa electrólisis para conseguir hidrógeno para estos tanques de hidrógeno para el coche. Entonces, no sé si en ese sentido estáis trabajando en ello y qué futuro le veis a esta opción. Pues hemos tenido proyectos de investigación sobre ese tipo de propulsión. Lo que sí que es verdad es que ahora mismo la madurez de la tecnología no permite la ecuación de rentabilidad que conseguimos, ya te digo, conseguimos después de mucho esfuerzo hacerlas una tecnología tan básica como la eléctrica. Esta otra tecnología que conlleva una serie es mucho más compleja en cuanto a contenido tecnológico embarcado dentro del coche. Esta ecuación de rentabilidad no se consigue todavía con esa tecnología. Pues son tecnologías que pues, se mantienen porque se sabe que funcionan. Es decir, físicamente es posible un coche que funcione así. Lo único es que comercialmente o industrialmente ahora mismo no salen las cuentas. Entonces hay compañías que apuestan más que otras. Nosotros hemos hecho, colaborando con Nissan, hemos hecho proyectos, pero todavía no le hemos dado el botón de la industrialización porque no sale a cuenta. Entonces, se supone que todavía está en una fase mucho menos madura que la eléctrica. Eso no quiere decir que en el futuro se imponga, pero por ahora, digo, en el inmediato, digamos, en los planes inmediatos no hay en ninguna línea de producto, no hay nada previsto. No sé, ¿alguna duda que os haya quedado? Sí hay, bueno, el transporte colectivo existen ya, yo conozco Madrid, existen ya autobuses eléctricos para el centro,
que son autobuses chiquititos que consiguen pasar por las calles estrechas del centro, que son pequeñitos, que tienen una capacidad, pues yo no sé decir, pero a lo mejor son 20 personas o no llega. Y entonces, para ese tipo de aplicaciones sí que hay vehículos eléctricos, o sea, autobuses eléctricos. A mayor escala, autobuses grandes eléctricos, ahí no te sé decir si las aplicaciones serían posibles o no, no sé. Pues los puntos de alimentación, hay una amenaza que es verdad que no la hemos comentado, que es el tema de la seguridad. Es decir, el vehículo eléctrico es un gran desconocido, la gente lo va a comprar y entonces pues hay que tener mucho cuidado porque al ser nuevo tenemos que tener en cuenta que bueno, el vehículo en sí está pensado y está diseñado para que sea seguro y que no haya ningún problema, pero nosotros lo vamos a enchufar en un enchufe y no sabemos nada de la instalación eléctrica que hay detrás. Entonces hay que andarse con mucho ojo, y eso es lo que nosotros además pensamos sobre la seguridad, porque el día que una persona enchufe eso en una instalación que está mal y que de repente se le funda algo, que se le estropee algo, la culpa va a ser del vehículo, no va a ser de la instalación que estaba hecha polvo, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado porque en las rupturas estas tecnológicas, en cuanto hay un problema de seguridad, la gente se echa las manos a la cabeza y crea un rechazo inmediato. Dice, uy, qué miedo, ¿no? El vehículo eléctrico me va a fundir mi casa o va a explotar. Entonces, por eso los puntos de recarga están, por supuesto, los que son de calle, pero luego está el doméstico. Entonces, desde el punto de vista de los fabricantes, nosotros lo que intentamos es no solo cuidar al vehículo y que las recargas se hagan bien y que la batería no sufra, sino también cuidar a que la instalación eléctrica a la que nos enchufamos esté bien. Entonces, por eso hay unos puntos que se instalan cuando te compras un coche eléctrico, no todos los fabricantes, pero en Renault lo que recomienda es un punto de recarga homologado, que es una serie de certificaciones, con un electricista, lo instala, comprueba que todo está bien y ahí tienes la garantía 100% de que tu punto de recarga está bien. Estaba pensando en las comunidades de vecinos, hacer una instalación de conjunto. Sí, eso también es posible, poniéndose de acuerdo, hace falta también una instalación. Lo que pasa es que lo que son precios no te puedo decir porque no. Yo sé que los precios de punto de recarga doméstico individual, pues a lo mejor están en los 1.000 euros, una cosa así. Depende del fabricante también. No hemos hablado nada de híbridos enchufables. No sé si veis un poco la diferencia entre eléctrico, híbrido, enchufable. Porque se oye últimamente cada vez más decir que el híbrido enchufable es como la transición hacia el eléctrico puro y lo que va a conseguir que la gente poco a poco adopte la tecnología eléctrica pura. Y bueno, yo tengo mi opinión al respecto, que es que son dos cosas totalmente distintas. O sea, el híbrido enchufable es un coche híbrido, luego tiene un motor térmico y un motor eléctrico, y lo que consigue es, combinando los dos, pues hacer un consumo global menor, pero bueno, un consumo de carburante al fin y al cabo y un coste mucho mayor porque tienes dos motores en vez de uno, tienes dos sistemas, todo por duplicado, entonces el contenido es mucho más caro y en sí el producto es mucho más caro. El vehículo híbrido está orientado a lo que decíamos antes de cubrir todas las necesidades de movilidad posibles, es decir, yo me puedo ir de vacaciones con mi vehículo híbrido enchufable. Con mi vehículo eléctrico va a ser un poco más complicado. El vehículo eléctrico es más un uso urbano, segundo vehículo, luego vehículo pequeñito, segmento bajo, o sea, segmento B, lo que llamamos nosotros. El híbrido enchufable, por su coste, porque ya estamos hablando de una ecuación todavía mucho más complicada económicamente, va a ser mucho más caro, y por su uso, que tiene que cubrir viajes mucho más largos, va a entrar por el segmento superior, y son berlinas más de estatus y coches más de alto de gama. Luego, entonces, yo el mensaje que yo quiero decir es que no es que uno sea la solución temporal del otro, sino que cada uno cubre dos segmentos distintos, con dos usos distintos y dos tipos de clientes distintos, y que seguramente vayan a cohabitar durante mucho tiempo, el híbrido enchufable y el eléctrico puro. Y al revés, la fagocitación se va a hacer más bien según el eléctrico puro consiga llegar a las performancias del híbrido enchufable, le irá comiendo poquito a poco terreno. Pero que son dos productos distintos, orientados a dos segmentos distintos y a dos clientes distintos. Y bueno, pues creo que estamos justo on time, así que muchísimas gracias.
y pues, si luego que tenéis cualquier pregunta, si yo estoy por aquí, os contestaré.